Mi nombre es Camila Huentequeo, soy lesbiana de Valdivia, sureña, lesbo-feminista, de profesión abogada y hace un tiempo hice mi tesis en crímenes de odio por lesbofobia. Y, y nada, me interesa en general el derecho penal. Eso. Camila, vamos a conversar el caso de Nicole Saavedra. eh, y en este caso ha aparecido lo que es la famosa ley Zamudio. ¿En qué consiste la ley Zamudio? Sí, mira, la ley Zamudio es es una regulación que fue iniciativa del Congreso, eh, que estaba dormida muchos años en el Congreso, como que se llamaba antes del crimen a Daniel Zamudio, como ley contra la discriminación. Y tenía mucho que ver con los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile. Y bueno, fue hasta el asesinato de Daniel Zamudio que, como sabemos, funcionan estas leyes como de utilitarismos políticos también, se aceleró su aprobación y trata de ser como transversal, como por ejemplo poder tener recursos que ataquen la discriminación por género, por orientación sexual, por raza, por clase, por capacidades diferentes, por idioma, por etnia. Hace una categoría taxativa hace una descripción taxativa de las categorías sospechosas, eh, para que las personas que tienen alguna de estas características o más de una puedan accionar ante la administración del Estado o también en sede penal. Significó sumar un agravante, la agravante número 21 del artículo 11 del Código Penal, que es motivado por odiosidad, y vuelve el legislador a tomar toda esta numeración taxativa que hace la ley. Entonces, la ley, de su aprobación hasta el momento, no ha sido ocupada tanto como pensó el legislador que iba a funcionar para crímenes de odio, sino que ha sido ocupada más en sede administrativa para personas con capacidades diferentes, como para discriminaciones laborales, por ejemplo, laborales, administrativas, civiles. eh, y a diferencia del recurso de protección, esta ley como que da la posibilidad de una indemnización. Pero como te digo, esto en sedes laborales o en sedes administrativas donde alguna persona haya sufrido alguna discriminación. En ese sentido, el recurso de protección sigue siendo mejor herramienta jurídica que la ley Zamudio porque es más rápido, tiene un plazo de 30 días, y también eso lo ha demostrado la doctrina, que al final entre la ley Zamudio y el recurso de protección, para casos administrativos y laborales, se ha ocupado más el de protección. Cami, y en este caso de Nicole, ¿qué ha significado que se solicite como agravante Zamudio? Mm. Sí, bueno, el agravante Zamudio está contemplada en el artículo 20 en el artículo 11, numeral 21, eh, como una de las agravantes más que puede ayudar a las juezas y los jueces a aumentar el recorrido de la pena. Por ejemplo, también está la agravante de alevosía, que también se consideró en el caso de Nicole, y al final el ejercicio es como matemático, porque si consideras un agravante, como hay proporcionalmente más probabilidad de que tenga una pena mediana a mayor. Si ya consideras dos agravantes, sube la probabilidad. Ah, pero si luego la persona, el imputado, tiene atenuantes, que no es el caso de Víctor Pulgar, como por ejemplo
no tener antecedentes, conducta intachable, no sé qué, haberse arrepentido, haber reparado el mal causado, esas atenuantes se equilibrarían con las agravantes y harían que la pena también bajara o fuera media. Pero como en este caso solo hay una agravante que se logró comprobar, lamentablemente, eh, la pena, claro, la pena puede ser alta, pero no va a ser tan alta como si se hubiese considerado además otra agravante que además es como no es solo el cálculo matemático lo que nos duele y nos enrabia a nosotras las lesbianas, sino que es la invisibilización histórica nuevamente, que habiendo un agravante que ahora podría contemplar un lesbicidio, no la ocupen, como esta garantía que tiene Chile, que lo dijo muy bien la abogada de Nicole, de la familia de Nicole Silvana, como que Chile con esto vuelve a no respetar garantías de reconocimiento, de reparación a las víctimas, que sigue siendo la familia de Nicole, y también da un muy mal mensaje a toda la comunidad lesbiana, porque en el fondo, incluso con una causal, incluso con un agravante, va a ser súper difícil demostrar, el medio probatorio va a ser súper difícil lograr demostrar que eso se cumpla, porque la agravante de Samudio es una agravante subjetiva, habla de motivación. Entonces, como en penal, el estándar de prueba es más allá de toda duda razonable, no se pudo acreditar esa motivación para las jueces. Para las jueces en este caso, sí. Eh, ¿Cómo? Ay, qué difícil, ¿no? ¿Cómo crees tú que se puede sensibilizar al Poder Judicial eh, en este tipo de casos? Porque hay mucha impunidad, ¿no? Mucha impunidad del Poder Judicial. Cuando recién empezamos a conversar, decíamos, el Poder Judicial nos queda mal. No sé cómo se puede demostrar que este sí fue un caso de lesbicidio, de un crimen de odio. Mm. Sí, mira, la abogada de esta causa, la querellante Silvana, dio algunas pistas en su alegato el otro día, cuando citó una causa de Temuco, del juzgado de garantía de Temuco, que sí aceptaron la agravante de odio en un caso de una muerte a una mujer prostituta y aceptaron la agravante por su calidad de mujer y por su calidad de prostituta. Y el criterio de la Corte, en este caso, para aceptar que la motivación se había cumplido, fue interesante porque dice, bueno, se refieren al artículo, a la Constitución como a los principios de la igualdad y que se exige además una acción subjetiva a medio fin entre la conducta delictiva y el motivo del hechor para cometerlo, en ambos casos por razones de género. Resulta evidente que en muchos casos para descubrir la motivación del autor se debe realizar un proceso de inferencia a partir de la conducta exteriorizada del hechor, es decir, que la inferencia sería si me puse muy ñoña o muy específica, me dices, pero el criterio de la inferencia sería un criterio como que pone la corte de interpretación, ¿cachai? Como que te dice, no, como va a ser súper difícil comprobar la motivación, vamos a atenernos a lo que el autor del delito hizo antes, durante y después, como a todas las conductas objetivas y subjetivas externas, como todo lo que hizo Víctor, el secuestro, la violación con homicidio y también los dichos de sus palabras nefastas de que se vestía como la gente que es lesbiana y que quería ver si podía convencerla de que le gustaban los hombres. Esas dos cosas y los delitos que se le imputaron y que se comprobaron serían suficientes para, según el criterio de la inferencia, para poder acreditar la causal de odio. Y bueno, lo menciono porque en el fondo al final la decisión está radicada en las juezas de esa corte.
imagínate, quizá hubiese sido en Temuco y quizá habría sido otra también la interpretación. Lo importante es que ahora todavía no se agotan las vías, como que todavía estamos en la etapa de escuchar la resolución y luego vienen los recursos. Y todavía se podría apelar a la Corte de Apelaciones por un recurso de nulidad para que la Corte superior al juzgado de garantía penal, la Corte de Apelaciones, que es mayor jerarquía, se pronuncie. Y si no, la Corte Suprema. Siempre van a haber jerarquía hasta llegar a la Corte Suprema. Y por último, si no lo aceptan en Chile, en la Corte Suprema, siempre está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Chile es famoso por incumplir tratados internacionales y por vulnerar los derechos humanos. Entonces, para mí esa es como, no sé si decir la esperanza, pero esa es como la interpretación orgánica de que todavía no está todo zanjado, ¿no? Como sí, hay una resolución que nos invisibiliza y pareciera volver a dañar, así no reparando nada y no reconociendo nada, pero todavía no se han agotado todas las vías legales. ¿Cómo crees tú, como abogada, que se podría sensibilizar al Poder Judicial Mm. para, para que no continúe la impunidad? ¿Hay alguna herramienta o tenemos que seguir peleándola como activistas? Sí, yo creo que la herramienta ya ha funcionado, como de las activistas de Justicia por Nicole, que la prima de Nicole, o sea, la toma de la fiscalía, la petición de cambio de fiscal tantas veces, la movilización por redes sociales, las convocatorias callejeras, las marchas, todo lo que se hizo en ese territorio, el reportaje de la zona roja, como todo el material que se creó por medio y gracias a las activistas, pareciera de nuevo devolver la justicia a las comunidades, ¿cachai? Pareciera ser más justicia comunitaria, más allá que pensar que tenemos que sensibilizar a los jueces. También para mí la pregunta es, o la respuesta a eso es como, en verdad, cómo nosotras vamos concibiendo la justicia, porque sabemos que ante presión mediática los juzgados responden, pues como que la presión mediática que tuvo las acciones de las activistas efectivamente hicieron que se le diera el valor que correspondía al juicio de Nicole. Pero efectivamente, eh, no sé, para mí las juezas y los jueces igual son seres, no sé, pues como que no los encuentro tan cercanos a las realidades o a las diferencias de las existencias de nosotras, ¿cachai? Entonces, al final, no sé qué tanto tenemos que lograr persuadirlos eh, a ellos, a ellas, más que puta, hacer la autodefensa, tener nuestras redes activas, hacer la justicia comunitaria, eh, así como casos de Nicole de crímenes de odio, también hay casos de legítima defensa en que lesbianas han sido criminalizadas, como el caso de Guille en Argentina. Entonces, como por si sí y por si no, también vamos a tener una discriminación de parte del sistema legal hegemónico, ¿cachai? Como igual siento que hay nuevas perspectivas, nuevas generaciones que quizá en unas décadas ya esto no sea tema, ¿cachai? Pero la historia nos demuestra que probablemente sí va a seguir siendo tema porque de María Pía eh, y de Susana y de todas las que les ha sucedido esta situación no ha habido respuesta jurídica, ¿cachai? Camila, ¿tú crees que desde el activismo, el evo feminista, desde los distintos territorios, tenemos algunas alternativas para poder revertir este asunto, o sea, o contribuir de alguna manera a sensibilizar al Poder Judicial? Mm, yo creo que todas las campañas de género que está haciendo se le quedan chicas ante este tipo de hechos, como porque están acostumbrados o acostumbradas, siento,
a lidiar recién con una categoría sospechosa, como ya las personas migrantes, ya las mujeres, ya, eh, no sé, la niñez. Pero cuando ya hay una persona que atraviesa más de una categoría sospechosa, como, no sé, pues pobre, mujer, camiona, eh, lesbiana, como que les queda corto el discurso político, no les alcanza el saludo a la bandera, ¿cachai? Y pueden haber reconocimientos simbólicos, el fiscal claramente, o sea, porque su trabajo lo dio todo, pero la única que puso una perspectiva feminista y también entregó un reconocimiento a lo que significa el lesbocidio fue Silvana del Valle, que fue la abogada de la querellante. Entonces, tampoco es que incluso los operadores jurídicos dentro del Estado estén capacitados para poder tener una defensa a la altura de lo que necesitan estos casos. En cambio, la querellante sí, como que trajo, citó la resolución de la Corte de Temuco de cómo se interpretaba la agravante del 12 número 21 y yo creo que esa puede ser la discusión jurídica de aquí en adelante, como para esperar otra, para los recursos que se puedan hacer, como que en eso podría versar, ¿cachai? Y cómo se podría sensibilizar al Poder Judicial, yo creo que es como hacer lo que están haciendo siempre las activistas, les activistas, como seguir presionando, seguir haciendo más públicas las audiencias, amenazar a Víctor Pulgar, como amedrentarlo, como que no va a dormir tranquilo, hacer propaganda política, callejera, como que al final esas situaciones parecieran que nos dan una sensación de justicia más real que estas otras. Gracias, compañera.